Bueno, tenemos un invitado en piso para hablar del fútbol santafesino, el presidente de Nobleza de Recreo, Lucas Musi, con algunos temas, un tema interesante que tiene que ver con esto que veníamos hablando. Te damos la bienvenida, Lucas, ¿cómo estás? Gracias por venir aquí al estudio de RTS. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, todo bien, acá viendo qué pasa con el jueves con la primera audiencia que tenemos. Bueno, a ver, vamos a ponernos en tema, ¿no? Darle contexto. Luis Vázquez, alguien que se inició en Nobleza de Recreo, que jugó en Patronato, que jugó en Boca y hoy está en el fútbol de Bélgica. Bueno, hay una cuestión aquí, es cierto, ustedes fueron recibiendo dinero a medida que fue pasando por distintos clubes, pero aquí también hay una presentación de parte de ustedes contra Patronato, Claro. exigiendo ¿qué? Bueno, el tema arranca en el 2019 cuando se hace el contrato de Patronato a Boca. Luis va, después de haber debutado en Copa Argentina, jugando en reserva primero en Patronato, luego va a Primera, juega un partido en Copa Argentina y lo venden a Boca. A Boca va a jugar a la reserva en su momento. Sí. Bueno, Patronato nos llamó, todo muy bien, hicimos el convenio de partes del 15% que cada vez que un jugador de un club de barrio, de formador, se le da un porcentaje porque el club formativo cede los derechos federativos del 100% y los derechos económicos. Entonces, en el primer convenio que se hizo fue un 15% por cualquier contraprestación económica que pueda percibir Patronato mientras conserve el porcentaje que se le cedió. En su momento Patronato pagó bien, llegamos a un arreglo en cuatro cheques fueron en su momento. Primero se terminó de pagar en el 2020, en enero del 2020. Contentos, todo muy bien, Sí. hasta que Luis empezó a hacerse más famoso, meter goles en Boca, jugar en Primera, su debut, hasta que llega la oferta de ir al Anderlecht de Bélgica. Cuando se vende en un monto bastante extraordinario, periodísticamente, lo que uno se informó, fueron todas noticias periodísticas, de que Boca había vendido su 70%. Ahí nosotros es donde empezamos a abrir los ojos, que Patronato no había vendido el 100% del jugador y que conservaba un porcentaje que era el 30%. Esto, bueno, como era periodístico, nosotros empezamos a investigar, empezamos a leer de nuevo los convenios, fuimos a la gente especializada en este tema, los abogados que están encargados del derecho formativo, y bueno, sí, era viable lo que nosotros queríamos reclamar, porque la verdad que veíamos que Patronato había faltado a la verdad. Bien. Nosotros hicimos cuando se firmó el convenio de partes para el pago del 15%, en el mismo convenio dice que Patronato expresa que había cedido todos los derechos económicos a Boca y que no conservaba ningún porcentaje. O sea, como que se desligó del jugador, no tenía más ningún porcentaje, ningún rédito por una futura venta. Bueno, eso así lo pudimos comprobar, que no fue así. Ya Patronato ha cobrado una plata de esa venta de Anderlecht. Y bueno, nosotros vamos por eso. Iniciamos primero unas cartas documento que se le enviaron, no fueron respondidas por Patronato. Iniciamos una demanda que primero fue una mediación, pusimos un mediador. Estuvimos hace 1 año y medio, 2, reunidos con el presidente de Patronato, el cual negaron todo. O sea, ellos dicen que no, que se pagó todo, que se pagó en regla, todo normal. Pero bueno, nosotros tenemos prueba de que no. Y en ese contrato que se hizo, nosotros habíamos hecho un apartado que nosotros tomábamos como declaración jurada lo que Patronato había expresado en su momento de que no tenía, que había vendido todo. Entonces, al no presentar Patronato el contrato escrito en ese momento, nosotros lo tomamos como una declaración jurada. Así que bueno,
Esto sigue el jueves, ¿no? La audiencia de la justicia Claro. de Paraná. Sí. Porque ustedes presentaron todo allí, más allá de lo que explicabas también, Exacto. asesorados por Carlos Iparraguirre, alguien que entiende, Sí. es un entendido en la materia. Sí, sí, seguro. Por eso nosotros, no es algo que nosotros vamos a reclamar sin estar verdaderamente al tanto de cómo viene la cosa. Fuimos al estudio de Carlos, Carlos nos explicó bien cómo era viable, lo hicimos. Buscamos pruebas, tenemos hasta los balances de Boca que figura todo, donde Boca le tiene que pagar un 30% a Patronato. Las pruebas están, todavía esta instancia que sería la de una conciliación, es tratar de llegar a un acuerdo, de que Patronato recapacite, que vea que se equivocaron. Y bueno, y tratar de llegar a buenos términos. Después, si ellos siguen en la negación, ya iríamos a otra instancia que sería la presentación de pruebas y se seguiría con el juicio. Claro. Teniendo en cuenta esto, aproximadamente ¿de qué monto estamos hablando? Lo que más o menos te puedo decir es lo que dice en el contrato, sí. Que el contrato figura como que se vendió en $3.500.000, de los cuales Patronato en limpio, pagando hay un porcentaje de un intermediario, le quedaría a Patronato $583.000 y de eso a nosotros nos correspondería, a nosotros reclamamos el 15% de ese valor. Claro, una cifra, a ver, para todos los clubes siempre es importante. ¿Hay algún antecedente? Sí, según... Para tener en cuenta, no te sé decir qué equipo, pero Carlos nos dijo que sí, que hubo antecedentes y que había salido favorable para el club formador. Claro, porque eso siempre es importante, ¿no? Sí. A la hora de exhibir algún ejemplo y demás. Bueno, consultarte con respecto a lo que han recibido, ese dinero también de Luis Vázquez, decías en su primer momento cuando pasó a Patronato, después a Boca, ¿cómo está hoy la institución con respecto a ese dinero recibido? Porque siempre se dice de las obras, ¿no? Es tan importante. Bueno, ese dinero sí, la verdad que vino muy bien y bueno, pudimos hacer un montón de obras. Principalmente hicimos un gimnasio que lleva el nombre de Luis, con todo el equipamiento, donde trabaja el kinesiólogo, donde le hacen la recuperación los jugadores, eso es importantísimo. Hicimos el cerramiento del predio, que eran 100 metros de tapial, que teníamos abierto ahí, que bueno, por seguridad lo cerramos. Y también hicimos una cantina en el sector visitante y todo lo que es para pelotas nuevos, columnas de iluminación, tuvimos que elevar las columnas para poder tener una mejor iluminación, toda iluminación LED para la cancha principal, para la cancha auxiliar y también para lo que es el playón deportivo donde se practica el básquet, vóley, perdón. Vóley. Volviendo al caso de Luis Vázquez, yo te preguntaba si había antecedentes, porque, a ver, esto es una prueba a exhibir, desde los que están encargados, ¿no?, como abogados, pero también para AFA. ¿Tuvieron la posibilidad de hablar con algún dirigente de la Asociación del Fútbol Argentino? Sí, yo creo que Carlos tiene que haber hablado, nosotros no, pero Carlos sí, porque también el contacto que se hizo para poder cobrar lo que es el mecanismo de solidaridad con Anderlecht, también tuvimos que tener el contacto de AFA porque hay cosas que los clubes de amateur no tenemos acceso. Claro. Entonces tenemos que tener patrocinio para que un abogado pueda llegar a entrar. Lo que sería el COMET a nivel internacional tiene otro nombre que no me sale ahora el nombre. Pero bueno, es un sistema donde se hace el seguimiento de todos los jugadores a nivel internacional. Eso lo tiene que hacer un especialista, no lo podemos hacer nosotros desde el club. Sí podemos manejar el COMET a nivel nacional. Así que bueno, y por intermedio de AFA y con una persona allegada a Carlos que trabaja en FIFA, que ha llegado a FIFA también, ahí pudimos llegar y pudimos hacer y cobrar el mecanismo de solidaridad, que creo que somos uno de los pocos clubes que pudimos cobrarlo, porque la verdad que 43 requerimientos tuvimos para poder llegar a cobrarlo. Era interminable los papeles y los formularios que tuvimos que llenar, pero bueno, lo importante es estar, yo digo a veces, lo importante que es tener un club en orden y administrativamente y con todos los papeles al día como para poder hacer eso. Seguro. Porque si no, no lo hubiésemos podido cobrar. Bueno, Luis Vázquez cada vez que vuelve está ahí en Nobleza, estuvo entrenando, de hecho estuvo presente, bueno, algunas fotos junto a vos también con la camiseta Nobleza. Uno se imagina al jugador diciendo, y sí, quiero que ese dinero lo reciba Nobleza, que reclamo
exista y que ojalá se dé, ¿no? Sí, no sí. sé si pudiste hablar directamente con él. Sí, lo hemos hablado en su momento. Ahora, esta última vez que vino no pude estar con él, no pudimos hablar, pero sí yo le entregué la llave para que él pueda ir al gimnasio y entrenar en la cancha. Él siempre, cada vez que viene, nos pide la llave del club y bueno, obvio que se la damos y él es dueño ahí de ir y hacer lo que quiere. La verdad que sí, Luis es de nobleza y tiene su corazón ahí y seguramente que quiere que esto se solucione y que se pueda llegar a buenos términos. Aparte de esto que decías, ¿no? Que pueda ingresar al club que lo vio nacer, crecer, sí, y que ese club crezca por un dinero que Exacto. cobraron por una transferencia. Sí, yo creo que todos los jugadores que están a nivel profesional siempre tienen su corazón en los clubes de barrio, en el club de donde salieron, digamos, del barrio. Así que sí, Luis siempre cada vez que viene está, incluso con los amigos, los chicos compañeros de la categoría que jugaban Nobleza, se sigue juntando, así que en eso la verdad que re bien. Bueno, Lucas, lo último, un poco de la actualidad de la institución. Contabas este crecimiento, cómo invirtieron el dinero de Luis con respecto a Luis Vázquez en esta oportunidad, pero estamos viendo imágenes también de lo que tiene que ver con la institución. ¿Qué se puede decir con respecto a esto? Bueno, sí, la verdad que ha crecido mucho el club, la verdad que muy contento de esta gestión, de la comisión que me acompaña. Hemos formado a estos últimos años porque ya la verdad que a veces un club lo manejaba 1, 2, 3 personas, pero la verdad que Nobleza creció mucho, tenemos muchas actividades. Ahora esta semana arrancó Aerobox también con mucha cantidad de chicas. Ya deja de ser un club de fútbol, ya tenemos karate, hay baile, hay los chicos de vóley, y la verdad que es grande el club, está siendo muy grande, y lo importante que hicimos ahora es el predio. El predio que lo tenemos a 100 metros, que se pudo hacer el cerramiento, ya está alambrado todo, y ya plantamos los arcos para que las inferiores puedan empezar a practicar ahí, ya un lugar más, porque para tener más espacio y para poder también extender la práctica deportiva, porque por ahí, al tener poco espacio para practicar, los horarios de entrenamiento son cortos para poder darle lugar a las otras categorías. Ahí está. Así que bien, creciendo, y bueno, ahora se hace el riego artificial, que ya tenemos todo comprado, y bueno, sí, vamos avanzando. Lucas, te agradecemos que hayas venido hasta el estudio aquí en RTS Deportes. Bueno, esperamos saber novedades, seguramente sí, te vamos a consultar el jueves, ¿no? Por la mañana. Jueves por la mañana, no sé bien el horario, pero ya me van a informar mañana el horario, y bueno, atento a cualquier cosa, yo voy a estar.